Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 9 de marzo, en nuestros servicios habituales de los miércoles. Eh, Vamos a dar gracias a Dios porque aún pues, nos da la fortaleza, nos da el tiempo y también pone esa pasión en nuestros corazones de estar predicando su palabra. Al mismo tiempo también darle gracias a Dios porque eh, pone en nosotros la necesidad de conocer más de Él, más de su palabra, porque cuando conocemos más de su palabra, pues nuestra fe también cada vez más se afirma, nuestra fe crece, ¿no? Así que demos gracias a Dios por todo ello. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche nos ponemos en tu presencia. Señor, pedimos de tu dirección, pedimos de tu guía. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón y que estemos atentos a lo que tú vas a hablarnos en esta noche, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche, mi querido hermano, vamos a hablar sobre nuestra vida devocional. Eh, Muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes enseñan sobre la necesidad de realizar o de tener una vida devocional, ¿no? Nosotros le hemos titulado nuestro tiempo con Dios, tener un tiempo con Dios, ¿no? En donde puedas tú meditar ah, sobre Él, meditar sobre sus enseñanzas, ah, orar sobre las necesidades tuyas, etcétera, etcétera. Hablamos sobre una vida devocional, pero muy pocas veces se enseña cómo hacerlo. Entonces, en esta noche vamos a dar como una serie de pautas que nos pueden ayudar a explotar mejor nuestro tiempo con Dios. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Nos guía en todo momento y nos guía siempre a buscar de la presencia de Dios y nos guía en muchas cosas. Entonces, siempre hay que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos diga. Pero vamos a dar algunas pautas también que nos puedan ayudar en esa búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Bueno, como decimos, es cómo realizar un tiempo con Dios. Bueno, en primer lugar, pues hay que entrar en un momento que estés tú solas con Él, puedes entrar en alabanza y en oración. Segundo, lo que tienes que hacer es buscar un pasaje de las Escrituras o leer el pasaje que corresponde hoy si tienes una vida, estás leyendo la Biblia ordenadamente, ¿no? Leer ese pasaje cuidadosamente una vez, dos veces, ¿no? Después entra en una profunda meditación con el Señor, conversa con Él. De repente tal vez puedas escribir lo que Dios te ha hablado para que no te olvides y pues ponerlo por obra, o sea, uh, aplica lo que realmente has podido meditar. Y al mismo tiempo también pues te puede llevar a una intercesión de acuerdo con el pasaje, una intercesión por la iglesia, una intercesión por los perdidos, una intercesión pues también por que pueda corregir ciertos hábitos el Señor en nuestras vidas, que pueda renunciar a algunos pecados, etcétera, etcétera. Y después de ello salir a compartir esa experiencia que hemos tenido con nuestro Dios. Bien, ¿por qué entonces debemos realizar un tiempo con Dios? Y es que el tiempo con Dios es nuestro alimento espiritual. Cuando nosotros cogemos y leemos un pasaje, debemos saber o meditar un poquito sobre cuál es el tema principal de este pasaje. También debemos ver cuál es la lección principal que nos enseña el pasaje que estamos leyendo. Creo que también podríamos destacar cuál es para nosotros, ¿no?, el versículo más inspirador de este pasaje. Unos pueden tener uno, unos pueden tener otro, o sea, el Espíritu Santo los va guiando de acuerdo
de acuerdo con nuestras necesidades. Después meditar un poquito sobre qué nos enseña ese pasaje acerca de Dios. Después también podemos meditar y decir, pues, ¿no? que si encuentras en el pasaje que has leído algún ejemplo que debes seguir. Ese pasaje que tú lo señalaste, que empezaste, que lo leíste, pues señala algún pecado que de repente debes confesar. Otra cosa que debes pensar es si hayas en ese pasaje algún error, ¿no? De alguna persona, de algún personaje que cometió y que debemos evitar. O también ese pasaje presenta un error que tú debes suplir, o sea, no, no practicar o no cometer el mismo error. Contiene ese pasaje que has leído también alguna promesa que puedas reclamar. Ahora consigne el pasaje alguna oración que tú tienes que hacerla que tuya, o sea, para orar, interceder por ella. Todos esos aspectos debemos tomar en cuenta cuando escogemos el pasaje en que estamos leyendo. Tenemos que meditar principalmente. ¿Por qué? Porque la meditación ha sido llamada pues como la digestión espiritual. ¿En qué consiste eso? Pues es el proceso mediante el cual el significado de nuestras lecturas o de nuestra observación al pasaje que estamos leyendo es asimilado y convertido, como quien dice, pues en fibra moral y espiritual que nos permitirá aplicarlo a nuestra vida. La Biblia nos habla sobre la importancia de la meditación. Vamos a leer algunos pasajes. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dios mismo nos habla sobre la importancia de meditar las Escrituras. ¿Para qué? ¿No? Para que la guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Que siempre las Escrituras, cuando tú lo lees, pues, o sea, te va a confrontar, te va a llevar, te va a conducir a que de repente puedas dejar algún hábito que de repente lo asimilaste en tu vida y que está perjudicando más bien tu relación con Dios. Puedes leer ese pasaje y puede también resaltar un pecado que hay en tu vida, ¿no? Entonces renunciar, o de repente puede llevarte a una oración de intercesión por alguien que esté pasando por alguna situación similar. En eso consiste la meditación, ¿no? Entonces, hay una promesa, ¿no? Una promesa ahí, porque entonces harás prosperar tu camino, dice la Escritura. Así, pues, todo lo que hagamos pueda ser prosperado. ¿Por qué? Porque estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante entonces meditar las Escrituras. El Salmo 1, el verso del 1 al 3, ¿qué nos dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuevamente vemos pues la promesa del Señor a todos aquellos que meditan las Escrituras. Entonces debemos tener en cuenta ello y siempre, en todo momento, pues, o diariamente, tener un tiempo con Dios, meditar las Escrituras, eh, y ahí experimentaremos cómo Dios va hablando a nuestro corazón, ¿no? El gran problema que nosotros tenemos en esta parte del mundo es que no sabemos meditar. Vivimos de repente vidas tan agitadas que nos es sumamente difícil disfrutar
de la calma necesaria para poder reflexionar. Muchas veces estamos angustiados, preocupados por las cosas que tenemos, pero no nos sentamos a disfrutar de un tiempo con Dios para reflexionar sobre la situación que pasamos y lo que Dios puede estar hablando en nuestros corazones. E incluso hemos llegado a pensar que la meditación es un lujo en vez de un artículo de primera necesidad. La meditación es muy importante para el cristiano, mi querido hermano. Muchos no avanzan, no crecen espiritualmente porque no tienen un tiempo de meditación, un tiempo de reflexión, un tiempo con Dios. Pero hay cuando menos dos cosas que podemos hacer para remediar toda esta situación. En primer lugar, podemos aprovechar aquellos paréntesis, ¿no?, que tenemos en nuestras vidas, de repente un momento en donde cesan la intensidad de nuestras actividades y ahí podemos estar pues meditando las escrituras. Y otro es que debemos hacer una disciplina diaria, una hora determinada, pues estar o experimentar uh, un tiempo de oración, un tiempo dedicado al Señor, un tiempo en donde tú puedas conversar con Él, abrir tu corazón. Y esto es simplemente una disciplina que podemos implantarla en nuestra vida. Pues bien, hemos hablado de algunas cosas, algunos márgenes teóricos, así que vamos a poner en práctica y vamos a meditar un pasaje versículo a versículo o al menos aspectos importantes sobre ellos para mostrar cómo debemos meditar, ¿no? Como le digo, solamente es algo referencial porque el Espíritu Santo nos guía a todos, ¿verdad? Pero podemos tomar algunas cosas que pueden ser importantes o útiles para nuestra vida. Vamos a leer el pasaje de Marcos, el capítulo 2, del 1 al 12. Y dice, entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el hecho de dónde estaba y así descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho del que yacía paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de Dios de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Entonces, si queremos tener un tiempo devocional, después de haber leído, podemos leer verso a verso, ¿no? Entender un poco el pasaje para después meditar. Vamos a dar un ejemplo, solo un ejemplo. Acá no se trata de hacer un estudio bíblico, saber cuál es el contexto, sobre cuál es. No, tenemos que buscar aplicaciones prácticas. De eso se trata nuestro, nuestro devocional, ¿no? De buscar cosas que Dios está hablando en nuestro corazón y ponerlos en práctica, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el primer versículo. Dice, entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Esta palabra, ¿no? O sea, ¿con qué podríamos meditar al respecto? Creo que podríamos decir, Señor, cuando llegaste a aquella casa, la gente se dio cuenta que estabas allí. Entonces, lo que uno podría preguntarle y decirle a Dios es,
se darán cuenta que estás aquí, en la casa donde vivimos con mi familia. Se darán cuenta, tendré testimonio de vida. Entonces, allí uno puede orar y decirle al Señor, Señor, perdona por nuestra debilidad en nuestro testimonio. Ayúdanos a que te des a conocer a través de nuestras vidas. Que todos puedan contemplar que en nuestro hogar tu presencia está. Simple, es una meditación y una oración, una aplicación práctica a tu vida. Puedes seguir meditando y podemos hablar sobre el verso 2. El verso 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces uno puede pensar y dice, wow, qué atrayente es la presencia de Jesús. Qué atrayente. O sea, si nosotros pueden ver y se dan cuenta que, que tú estás en la familia, que tú estás en mi hogar, pues qué atrayente puede ser hacia los demás, ¿no? Entonces uno puede orar y decir, Señor, manifiesta tu presencia en nuestras vidas, manifiesta tu presencia en nuestro hogar, manifiesta tu presencia en la iglesia, para que las bancas de repente no estén vacías, y de repente orar y decirle, dale a nuestro pastor un verdadero mensaje de tu palabra para satisfacer de las necesidades de los que asistan. Porque de eso estaba pasando en el pasaje, ¿verdad? Todos estaban yendo a Jesús por una necesidad y Jesús les predicaba. Entonces vemos aplicaciones prácticas. De eso se trata nuestra vida devocional. Vamos adelante, vamos a ver el verso 3. Y dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¡Wow! 4 personas que cargaron a una persona, ¿no? Y lo llevaron a Jesús. Esto realmente uno puede meditar y pensar, dice, qué ejemplo tan inspirador de estos 4 hombres. Se compadecieron de la condición de su amigo que estaba paralizado y combinaron sus fuerzas para llevarlo a Jesús. Simplemente eso nos dice las Escrituras. Entonces uno puede orar y decirle, oh Espíritu de mí, Espíritu Divino, tú que moras en mi corazón, concédeme una porción más grande del amor de Dios para que yo me pueda también compadecer de los perdidos que me rodean. Te doy gracias por mis hermanos que ya sienten esa compasión y te prometo unirme a estos hermanos que tienen esa compasión por los demás, unirme a ese esfuerzo común para llevar a las almas perdidas a Cristo. Una aplicación práctica, una oración pues aplicada a nuestra necesidad. Esto es realizar nuestro tiempo con Dios. Vamos a seguir adelante, vamos a ver el verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. ¡Wow! ¡Qué persistencia de estos hombres! Estaba lleno, pero ellos subieron por el techo, hicieron una abertura por el techo y bajaron la camilla, ¿no? Entonces uno puede pensar y aplicarlo a su vida y de repente orar y decirle, Señor, perdóname las veces que me he desanimado a causa de los impedimentos con los que he tropezado. Estos varones no tropezaron, ellos vieron que estaba lleno, pero subieron, persistieron. Entonces uno puede orar y decirle eso, Señor, perdóname por las veces en que me he desanimado a causa de los impedimentos por los que he tropezado. Dame persistencia, Señor, para que yo sea firme,
para que sea constante, creciendo siempre en la obra tuya. Una aplicación práctica a nuestra vida. El verso 5 dice, y al ver Jesús la fe de ellos. ¡Wow! La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Señor vio la fe de estos 5 hombres, o sea, los 4 que lo llevaban y también el que estaba paralítico, lo cual quiere decir que el Señor también ve tu fe. Entonces uno puede decirle al Señor, Señor, tú viste la fe de ellos y también ves la fe mía. Y tú sabes cuántas veces vacila. La fe, Señor, viene por el oír y el oír la palabra tuya. Entonces uno puede decirle, Señor, ayúdame a perseverar en tu palabra para que mi fe se fortalezca. Ayúdame a vencer mis momentos de incredulidad y de duda. Una aplicación práctica de algo, de un simple versículo que hemos leído. El verso 5b dice, y Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué podemos? Hay muchas formas, muchas cosas que podemos meditar, solamente estamos dando algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué podríamos meditar? La necesidad física de este paralítico era pues patente para todos, pero para Cristo era aún más patente su necesidad espiritual. Para Jesús era más importante su necesidad espiritual, más que la salud del cuerpo. Él necesitaba el perdón de sus pecados. Entonces uno puede orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener siempre presente que la necesidad más grande de las personas con quien yo tengo que tratar es precisamente esto, el perdón de pecados. Más que una sanidad física, que encuentre el perdón de pecados. Uno puede decir al Señor que me ayude a poder transmitir ese mensaje a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Los versos 6 y 7 dicen, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Estos escribas, lo que pensaron, ¿no? Estaban cegados en sus perjuicios. No podían comprender que estaban ante la presencia de Dios hecho hombre. Entonces, esos perjuicios estaban evitando que estos hombres puedan ver a Jesús. Entonces uno puede orar y decirle, Señor, esto a mí me falta. Padre amoroso, líbrame de esos perjuicios que están evitando que yo pueda ver la magnitud de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. No permitas que mis ideas preconcebidas me cieguen a ver la verdad. Dame siempre un corazón abierto para ti, Señor. Esa es tu oración, una aplicación práctica a lo que estás leyendo. El verso 8 dice, y conociendo luego Jesús en el Espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¡Wow! Uno piensa y dice, Señor, vaya, tú tienes realmente conocimiento de lo que hay en el corazón humano. Entonces uno puede decir, Señor, yo no me conozco a mí mismo, pero vaya, tú sí me conoces. Por tanto, llego a ti en oración, no como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Una oración que va llevado a lo que estás leyendo
y que tiene que ver con la voluntad de Dios. Miren qué importante es cuando tú meditas, lo aplicas a tu vida y estás pidiendo justamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigamos adelante en el verso 9, ¿no? Cuando Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Uno piensa y dice, pues claro que es más fácil, era lo primero, porque esto estaba en la esfera de lo invisible, mientras que lo segundo estaba en la esfera de lo observable, lo que persevera en la vida, a la vida eterna, lo que justamente lo que no vemos, pero siempre anhelamos las cosas que vemos. Señor, ayúdame a ver las cosas que perduran. Esa puede ser tu oración. En el verso 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Entonces, aquí, ¿qué podemos meditar? Vemos que Cristo quería que supieran que Él tenía potestad, o sea, que tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, el único que tiene potestad para perdonar pecados es Dios. Y eso significa que Cristo quería que todos supieran que Él es Dios. Señor Jesús, tú eres Dios. Tú eres Dios que te encarnaste para darnos vida. Gracias, Señor Jesús. Una simple oración. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. En el verso 11 y 12 dice que Jesús le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Uno ve y dice, guay, Cristo demostró que tenía autoridad para perdonar pecados por el milagro de sanar al paralítico. O sea, no quedaba ninguna duda. Simplemente les estaba diciendo, para que sepan que yo puedo perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, pues, la evidencia del perdón de pecados es un cambio visible obrando en la vida del hombre perdonado. Y así es siempre. El hombre perdonado es un hombre visiblemente cambiado. Antes del perdón de pecados era un paralítico. Jesús le perdona y él se levanta. Es otro hombre. Eso sucede cuando Jesús nos perdona. Entonces decirle, gracias Señor por el perdón. Y gracias porque tú me estás cambiando. Y soy una nueva criatura. En el verso 12b dice, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces uno también puede añadir a esa, a esa expresión en donde todos glorificaron a Dios. Entonces uno puede decir, yo también te glorifico, Dios mío, por las vidas cambiadas que he visto. Yo he visto, Señor, como muchas personas has cambiado. Y estas son pruebas irrefutables de tu amor y de tu poder. Te pido, Señor, que siempre nos dejes ver tu gloria. Concédenos de repente un espíritu evangelístico para anunciar tu palabra, que cambies multitudes de vidas para que una vez más la gente se asombre y reconozca que tú eres el Dios viviente y que tú eres nuestro Salvador. Una oración simple, de acuerdo con lo que vas meditando. Solamente te he dado algunos tips muy rápidamente, ¿no? Pero hay muchas cosas más que podemos profundizar, muchas cosas que podemos también seguir aplicando. Lo que estamos dando es un modelo, nada más unos pequeños tips
que abran tus ojos, que abran tu entendimiento, para que cuando realices tu, tu tiempo con Dios, cuando estés experimentando tu vida devocional, sepas lo que tienes que hacer. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir sobre este mensaje? En cada una de las meditaciones que, por ejemplo, hemos estado realizando hoy, hemos observado pues una unidad de pensamiento, ¿no? De acuerdo con el pasaje que hemos leído, lo hemos meditado, lo hemos analizado. Y luego de analizarlo, le hemos dado aplicaciones prácticas, ¿no? En la mayoría de los casos lo hemos aplicado a nuestra vida personal. También en algunos casos hemos orado por la iglesia, por la congregación. O sea, de acuerdo con lo que el pasaje, con lo que te invite a orar, a interceder. De repente te hace orar por la iglesia, por el pueblo de Dios, por el reino de Dios, por nosotros mismos. O sea, cada pasaje, cada versículo nos invita a una oración diferente. Las aplicaciones para nuestra vida generalmente se expresan en oraciones, ¿no? Donde uno le dice, Señor, necesito esto, o Señor, te clamo por esto, me estoy dando cuenta de esto, Señor, intercedo por esto. Y en nuestras oraciones muchas veces pues es invocado como Dios, como Padre, otras veces es invocado como Hijo y otras como Espíritu Santo. Y lo interesante es que en cada oración pues no pierdas los elementos, no en los elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Cada oración debe estar pues, deben registrar elementos como la alabanza, la acción de gracias, la confesión del pecado, la intercesión y tu petición. Ahora, en las meditaciones por escrito las puedes hacer o no, no necesariamente las puedes anotar, pero si quieres llevar un control y de repente revisarlo en algún momento, lo que Dios te dijo, o cómo tú lo aplicaste en tu vida en un determinado pasaje, lo puedes anotar, lo puedes registrar, lo puedes archivar, lo puedes guardar en tu computadora para que en algún momento te pueda ayudar también a seguir creciendo. Lo importante o lo que queremos transmitir, mi querido hermano, en esta noche es la importancia de insistir, ¿no? En el cultivo habitual de realizar una vida devocional, de que puedas practicar en analizar las escrituras, meditar las escrituras, aplicarlas a tu vida, de que tú puedas descubrir, ¿no? Descubrir aquellas cosas que están inmersas dentro de ti, que hay aquellas cosas que de repente te falta cultivar, aquellas cosas que debes renunciar, aquellas cosas que también debes uh, uh, o generar nuevos hábitos en tu vida. De eso se trata nuestro tiempo devocional. Y obviamente todo esto se hace a través de la oración. Si lo hacemos así, si tú lees las escrituras, lo aplicas a tu vida, haz una oración intercediendo de acuerdo con el pasaje, yo te aseguro que no tardarás en compartir la experiencia que tuvo el profeta Jeremías, ¿no? ¿Y cuál fue la experiencia del profeta Jeremías? Eso está en Jeremías 15:16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Mi querido hermano, tengamos una vida devocional, nuestro tiempo con Dios, todos los días. Espero que todo lo que hemos conversado, este modelo de meditación, este modelo que hemos mencionado en este mensaje, te pueda servir para tu vida práctica. Vamos a orar. Padre Santo,
En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy venimos a ti con un corazón sincero, humillado, y te decimos, Padre Santo, perdónanos, porque a veces escuchamos la importancia de leer las Escrituras, aplicarlas a nuestra vida, de meditar tu palabra y no lo hacemos. Somos bastante perezosos, Señor, pero hoy nos humillamos a ti y te pedimos que tu Santo Espíritu trabaje en nosotros, Señor, que siga poniendo en nuestros corazones la necesidad de buscar de tu presencia, de meditar tu palabra, Señor, de ponerla por obra, Padre Santo. Señor, que podamos ser sensibles a esa voz y sobre todo, Señor, que nuestra voluntad totalmente se quiebre para hacer la tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Querido hermano, meditemos muchísimo sobre lo que hemos conversado y quiero animarte a que tengas una vida devocional. Que Dios te bendiga, hermano. Nos esperamos siempre el domingo en nuestros cultos presenciales de las 9 y de las 11. Dios te bendiga. Nos vemos.